Muy buenas, es un placer aquí saludarles, sean todos muy bienvenidos a su programa de Conversando con el Chef Saúl Macedo. Estamos aquí desde el ombligo de Centroamérica, específicamente en Honduras. Nosotros somos 0101, o sea, Atlántida La Ceiba, Ceibita la Bella, la novia de Honduras. En este momento me encuentro, ¿verdad?, felizmente acompañado con un gran profesional gastronómico, alguien de una trayectoria, ¿verdad?, básicamente impecable, alguien que ha sido reconocido por sus habilidades, su experiencia, su conocimiento dentro del área y especialmente de que es alguien muy pensante dentro de nuestras artes gastronómicas. Se trata nada más y nada menos del chef Alex Quintana y Moreno, de la cual pues estamos conectados desde la ciudad de Guatemala, ¿verdad? En donde su especialidad es cocina de autor, ¿verdad? Que sabemos muy bien que es parte de lo que es el área vanguardista de nuestra cocina y a la vez es propietario del restaurante Quintana. Sea muy bienvenido, mi chef Alex, a su programa. Gracias, mi querido colega y maestro chef Saúl. Gracias por la paciencia, la tolerancia. Gracias por la invitación al proyecto. Creo que es un proyecto extraordinario y creo que trabajando en equipo podemos hacer visible a América Latina, porque creo que somos el futuro de la nueva cocina en el mundo, como pasó en la época colonial, está pasando ahora también. Te voy a comentar, es una historia bonita porque básicamente es todas las anteriores. Primero, por mi bisabuela era chef, se llamaba Petra Masari y ella era una maga en la cocina y ponía a la gente que si estaba enojada, tranquila, si estaba nerviosa, eufórica, si estaba triste, alegre. Y yo dije, yo quiero ser un Harry Potter de la cocina igual que ella. Y luego tuve un incidente de seguridad personal a los 7 años. Dejé de comer, dejé de hablar, dejé de escribir, de estar en primero, segundo, primaria, hablando 3 idiomas. Dejé de hablar, dejé de escribir. Hablaba inglés, español, alemán y se me olvidó todo. Y tuve que volver a aprender a hablar, a escribir, bajarme de grado. Y por eso siempre cuando doy como una plática inspiradora para chicos, les digo, miren, no importa qué les haya pasado, necesitan 2 cosas, voluntad y perseverancia. Y lo demás, en el camino, no es necesario el dinero, no es necesario nada, es necesario ser persistente y metódico. Y después de eso, como dejé de comer, mi comida normalmente era un vaso de leche, un huevo crudo, un banano, un sobre de sustagen, y esa era mi comida. Mi pobre madre hacía todo lo que se le podía ocurrir de la cocina, no quiero, hasta que en un viaje de mis papás se tardaron 3 meses de viaje y con mi nana, a los semana de comer huevos, frijoles y arroz blanco, le digo, no, hoy sí ya me aburrí y me metí a la cocina y le digo, a ver, presta, vamos a poner tal cosa, la vamos a mezclar este queso con estos espárragos o con los huevos o yo qué sé, y poco a poco fui haciendo experimentos. Mi nana no me dejaba tocar el cuchillo porque me decía, no, ¿qué le digo a tu mamá cuando venga? Que tienes el pedazo de mano cortado. Y no sé si además colegas, algunos otros en Latinoamérica, les pasaba lo mismo que a mí. Luego seguí persistiendo en la cocina. Estaba mi abuela, la cocinera de casa, mi madre, y me decían, no, salte de aquí, la cocina es para mujeres. Y a mí me daba una pasión y una alegría estar metido en la cocina. No importa si hacían langostas o tamales, a mí me gustaba estar oliendo y observando. No preguntaba nada. Ya cuando pasó el tiempo, ya les decía, pero ¿por qué dejaste más tiempo la cocción de este tamal con respecto al otro? ¿Por qué en el baño de María usas agua y no haces contacto directo? Y hacía preguntas que normalmente en un niño de 7 o 8 años son como raras.
Y entonces me di cuenta de que tenía, igual que mi bisabuela, el olfato desarrollado y la pasión por experimentar. Y comencé a cocinar. Mi primer cocinada fue fatal. Cuando regresaron mis papás de viaje, les hice una cena. No se comieron la entrada, ni la sopa, ni el plato fuerte. El postre eran unas galletas, las tiradas al piso, rodaban como piedras de los picapiedras fatales. Y ese día lloré tanto y dije, un día voy a ser un gran cocinero. Voy a ser persistente porque lloré porque ni mis hermanos, ni mis abuelos, ni la gente de servicio de casa, nadie, ni el perrito se comió la comida. Entonces dije, no, voy a comenzar a leer y a experimentar hasta que me salga. Y fui necio y aquí estoy. Entonces, sinds ik sprak Deutsch. Sí, ich spreche Deutsch. Oh, ik studeerde Deutsch mit Deutsche Welle Vlog. Oh, Ja, oké, danke schön. libre, Como es interesante, ¿verdad? Cómo estamos unidos por la gastronomía y por los diferentes idiomas realmente. sí, Y me emociono al encontrar profesionales así, ¿verdad? Amigos así. gracias, gracias. Sí, en este sentido, mi chef, wow, representó un gran reto el haber preparado esa primer comida con mucha emoción, pero que representó también una gran decepción de su parte el siquiera no haber logrado hacer que la pudieran disfrutar. Pero en este sentido, sabemos bien que eso era solo el principio para que pudiera salir ese Alex, ¿verdad? Realmente gastronómico. Pero luego de que usted logró estudiar un poco más y ver cuáles eran los detalles que tenía que haber pulido, ¿cuál fue su siguiente reto y qué logró con eso? Pues mi siguiente reto fue comenzar a ver esto, cómo funcionaba la lengua, dónde sentía los sabores y comenzar a oler como el ratoncito de Ratatouille, todo, desde los olores más horribles hasta los más excelsos, estar oliendo constantemente. Entonces, algo que me pasaba es que cuando comía algo, tenía una libretita y todavía siempre ando con mi libreta en la mano y un bolígrafo. Entonces, cuando como algo que me gusta, esto tiene azafrán, tiene un poco de champán, tiene crema ácida, tiene tal cosa. Y entonces fui entrenando primero la nariz, luego más o menos como a los, ¿qué será? A los 13 años ya cocinaba, no sé, pavos rellenos de pasteles, galletas, hacía galletas para vender, pasteles para vender. Y mi mamá decía, no, qué vergüenza, un hijo hombre y está vendiendo comida. Y le decía, pero es que a mí me hace feliz hacer feliz a los comensales que se lo comen. Y entonces trató de insistir de que no fuera cocinero, pero aquí está la perseverancia de que no lo logró, aunque primero estudié arquitectura, porque mi familia era como muy científica, metódica, mi mamá psicóloga, mi papá ingeniero industrial, mis dos hermanos hombres ingenieros, una hermana arquitecto y otra hermana médico, entonces todos eran como muy sistemáticos. Entonces le dije, bueno, estudiaré arquitectura, y después trataban, aquí está papá, gracias, bueno, voy a ser cocinero. Y entonces me encanta combinar los colores, las alturas, etcétera, como que fuera una maqueta de arquitectura, y a veces me dice la gente, ¿por qué a veces parece como algo artístico? Le digo, porque veo la teoría de color, uso un círculo cromático, veo cómo combinan los ingredientes, las salsas, las guarniciones, etcétera, no únicamente en sabor y aroma, sino que el color haga un perfecto match. En realidad, pues son aspectos que usted de su juventud fue fijándose de manera detallada. Créame de que eso fue un salto de un solo, ¿verdad? Y ahí básicamente ya estaba llegando al umami, ¿verdad? Primero fue un poco de egoísmo, creo yo, porque yo quería comer rico. Y después ya cuando me salía rico para mí, pues ya compartía con mis amigos o con mis hermanos o con mi familia. Y después mi mamá, que no estaba tan contenta, habían fiestas en casa. ¿Y qué vas a cocinar? Entonces ya me preguntaba qué íbamos a hacer de menú. Primero no estaba muy de acuerdo, después aprovechaba
la ventaja de que la consintiera. Sí. Y algo que hasta la fecha yo siempre sigo, porque aprendí eso de mi bisabuela, coleccionar, digamos, un Ricardo Arjona va en el carro, o ahorita que está de moda Shakira con eso de la indolencia del corazón, pues va con la emoción en el coche y va pensando, la canción llega al piano y ya la hace porque tiene las notas acá. Entonces, gracias a Dios, la experimentación de hacer conexión neuronal de olfato a la neurona, yo a veces, puede parecer arrogante, pero creo que me encanta mi forma de experimentar en la cocina. Voy en el coche y digo, bueno, y si un aguacate le pongo queso azul, y si tuviera un poco de salmón, entonces le voy a poner alcaparras y voy pensando a qué va a saber la textura, el aroma, qué aftertaste va a tener al final de la lengua, qué emoción quiero transmitir en la lengua. Y cuando llego a la cocina, a casa o aquí al restaurante, agarro, comienzo, pruebo, digo, sabe a lo que yo me imaginé. Incluso me pasó con una gran sommelier española que era, yo tengo una columna, después les hablaré de eso, una columna en un periódico y ella era mi editora. Y entonces una vez ella fue a una cata de vinos, yo no pude ir y puso en el Facebook, bueno, los vinos eran maravillosos, no sé qué. Entonces vi de lo que estaba hablando y puse un comentario. Este vino tiene notas de cereza, una nota al final de la garganta de madera y no sé qué. Y me llama por teléfono y me dice, hostia, tío, ¿cómo que te atreves a decir a qué sabe el vino si no lo probaste? Le digo, no, pero escuchándote a ti hablar, me imagino a qué sabe el vino. Y le digo, ¿tengo razón a qué sabía? Me dijo, lo peor es que sí tiene razón, a eso sabe. Me dijo, no sé cómo lo haces, pero sí. Incluso cuando hacemos maridajes, a los sommeliers les encanta que yo no pongo el vino al plato, sino me dan las notas de cata y en lo que yo estudio el vino, diseño la ensalada, la sopa, el plato fuerte, el postre, y les encanta eso a los sommeliers porque no le pongo el vino a fuerza, sino se diseña el plato en torno a lo que quiero que pase en la lengua. Por ejemplo, me pasa con alumnos en la universidad o en la cocina, me dicen, ¿cómo hacemos tal salsa? Y digo, pues si es de café, con mantequilla, con ron, con lo que lleva. Me dice, ¿cuánto le he hecho? Le digo, depende, si es para una, para dos, para cinco, para 100 personas. Me dice, pero lo vamos a pesar. Le digo, a ver, dame permiso. Comienzo pura bruja de caricatura. Me dice, pero ¿y cómo haces para saber que ya sale? Le digo, huelo. O ese centro, le digo, mire, le falta esto, le falta sal. ¿Y cómo sabes? Porque huelo. La verdad es que ahí al estilo alquimista y a la vez ahí estaba al estilo de la película del perfume. Sí, exactamente, ¿qué voy a decir? Tiene bien desarrollado ese sentido del olfato y de la cual pues todo va en armonía. Usted lo que trata de hacer es que vaya armonizado todo. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Excelente, excelente. Y una nota es la intérprete y las demás le sirven para como que fueran las alas del avión para poder planear. Y por ejemplo, obviamente necesitas traducir eso a peso para poder cuantificar cuánto me cuesta y a cuánto lo voy a vender. Pero me ha pasado, por ejemplo, he tenido chicos iba a decir nombre, pero mejor no digo nombre, pero de una escuela maravillosa francesa que tiene un listón azul, y entonces, que si no tenían un app en el teléfono o un libro o un apunte, eran totalmente inútiles para cocinar. Entonces les digo, miren, lo importante de un cocinero es aprender técnicas, de aprender tendencias. Bueno, si voy a hacer algo Thai, pues tengo que usar algas, tengo que usar curry, tengo que usar arroz, yo qué sé. Si voy a usar algo mexicano, necesito comino, necesito chiles, necesito cerdo, maíz, pero tengo que tener la noción de qué es lo que va a pasar en la olla. Pero si no tengo la noción de qué va a pasar, me pasa un accidente o se incendió mi receta y morí. ¿Cuál fue en este sentido el reto más grande que usted tuvo en cuanto a la atención de un grupo? Fíjate que yo, no sé tú, pero yo tengo dos defectos o tres defectos que trato de quitármelos y de domarlos puro león. No aguanto la estupidez y la intransigencia dentro de la cocina, de no usar el sentido común. A mí me pone nervioso. Por ejemplo,
si está una olla y se va a tumbar la salsa, tenía un practicante y me dice, chef, se está cayendo la salsa, ¿qué hacemos? Un extinguidor, no sé qué, llego, apago el fuego, me dice, ya no se tumbó. No. O me dice otro, ¿dónde están los gelatos para servir el postre? Le digo sarcásticamente, en el horno. Chef, puedo hacer una historia de Instagram. Nunca he visto un helado en el horno. Digo, por supuesto que no está en el horno, está en el congelador. Pero digo, tiene que usar uno su sentido común. Digo, uno se ríe, pero cuando está en equipo se hace tensión. Y la otra es, creo que mi principal defecto es, yo creo que por la frustración del primer servicio, siempre, como alquimista que me pusiste tú de apodo, busco la perfección, que en aroma, textura, temperatura, sabor, el cliente diga, wow. Y si eso no se logra, me frustro, como, no sé, le pasaría a Picasso pintando o a Vivaldi en una ópera, yo qué sé. Pero me pasa, creo que mi peor enemigo es el querer que todo sea perfecto, que todo sea en tiempo, digamos, una entrada entre 10 y 15 minutos, un plato fuerte entre 20, 25, 30, si es algo demasiado elaborado, y un postre entre 10, 11 minutos, pero ya si te tardaste más al comenzar, aunque lleves fuegos artificiales y música y el plato baile, ya no sirve de nada, tienes que ser muy cuidadoso con los tiempos. Y creo que al principio esa inseguridad del primer servicio, no importa si el servicio era para 10 o para 100, me ponía estúpidamente nervioso de qué iba a pasar. Y siempre creo que lo oí alguna vez de un gran actor de Mario Moreno, Cantinflas, decía, si yo no siento acá en la boca del estómago el nervio cuando tengo las cámaras enfrente, ya no amo actuar. Y yo creo que a mí me pasa lo mismo en la cocina. No te digo que me ponga torpe, pero me pongo con expectativa del resultado final. Digamos, me encanta mucho hacer maridajes, y en cada plato habla el sommelier sobre, digamos, primero un vino blanco, luego un rosado, luego un tinto, para el postre un champán. Él habla de las notas del vino, yo hablo de las notas del plato, y me encanta ir comensal por comensal escuchando la retroalimentación. Y creo que, a diferencia, que respeto mucho todo el escalafón, si nos recordamos del escalafón de la gastronomía, tenemos primero cocina de banqueta, que podemos comernos un anafre o algo en la calle de Honduras, unas baleadas, o acá un atol de elote, unas tostadas, podemos comer comida en un mercado local, podemos ir a un restaurante de cocina industrial que puede vender pizzas o hamburguesas o lo que sea, a un restaurante gourmet, a un restaurante de cocina de autor, y entre más va subiendo la escala, la expectativa de sorpresa al comensal es más rígida. O sea, en mi caso, suponte es como, no sé, como una obra de teatro, es una puesta en mesa, y en equipo tenemos que lograr superar la expectativa del comensal para que la crítica final de todo el equipo sea aplausos. Y lo que hago normalmente, que me encanta, que lo aprendí de un maestro italiano, es tomar en cuenta desde el más pequeño al más grande en la cocina, y siempre que hacemos un servicio que es de mucha etiqueta, los saco a todos para que los comensales les aplaudan y les den la retroalimentación y vean que mis gritos y mi histeria en la cocina no es de que los odie, sino es que tenemos que mantener un perfil. Sí, pero siempre está la emoción. Sí, básicamente se trata de la eficiencia en cuanto al tiempo, se trata en cuanto al control de calidad, que es lo que usted está haciendo, ¿verdad? Y a la vez se trata de liderazgo también. En realidad es una filosofía, un equilibrio y una filosofía muy buena. ¿Cómo se llama? El cambio más drástico yo le pondría de nombre divorcio. Antes era muy europeo, era muy afrancesado. Tengo sangre mexicana, francesa, judía, española y guatemalteca, entonces siempre la comida en mi casa era como una fusión de texturas, aromas, tradiciones, etcétera. Y la verdad crecí como que hubiera crecido en un hotel de 5 estrellas, o sea, tenía 2 refris anchos de doble puerta, uno de postres
otro de ensaladas, salsas, etcétera. En mi casa se hacía el pan, la mayonesa, las mermeladas, los helados, los pasteles. Entonces, cuando tenía acceso a comida hecha en una cocina industrial, siempre criticaba industrial versus artesanal. Que sea mantequilla en lugar de margarina, que sea un buen aceite en lugar de un aceite de tercera calidad, o etcétera. Y una parte que es bastante anecdótica, me fui a Europa a estudiar un curso sobre inteligencia de edificios, porque mi papá fue el primero que comenzó a hacer edificios inteligentes en Centroamérica. Y voy a una cena, a un restaurante elegante con mis amigos y les digo, miren, hoy coman lo que quieran, pidan champán francés, el mejor whisky escocés, lo que quieran, yo voy a pagar. Y todo el mundo pidió como estúpido. Y entonces cuando termina la velada, pago y le digo al capitán de mesero, ¿me puede traer una tijera, por favor? Y se me quedan viendo todos, ¿para qué quieres la tijera? Y agarro la tarjeta de crédito de mi papá y la corto. Me dice, ¿y ahora qué vas a hacer en la universidad? Le digo, estudiar cocina, voy a conseguir un trabajo y me lo voy a pagar yo. Y todo el mundo así como, ¿qué? Y lo demás ya fue historia. Y durante ese tiempo, dando clases en un colegio, me preguntan, ¿la escuela donde tú has ido, en la ciudad donde vives, va gente de las diferentes etnias? No. Ah, bueno, pero al cine donde tú vas, van de todas las etnias de tu país. No. ¿Tienes amigos indígenas, garífunas, mestizos? No. Y entonces, después de esa clase, yo dije, yo vivo en una burbuja de cristal. Me tengo que salir de la burbuja para conocer el contexto de mi país y poder aportar algo. Y entonces esto fue lo que sucedió. No sé cómo se mira ahí. Regresé a... Sí, se mira bien. Por tener una tendencia gastronómica y seguirla, como hacen todos, o crear un manifiesto. Entonces dije, no, lo más importante es regresar. ¿Qué pasó en el área de Centroamérica o Mesoamérica antes de la conquista? ¿Qué técnicas ancestrales tenemos con los garífunas, con los quechíes, con los tuiles, con los quichés, con los cachiqueles, etcétera? Y aprender de ellos. Entonces, a este proceso le puse de Mayan Cuisine, no porque las demás etnias no sean importantes, pero por mercadeo, un europeo o un gringo o un sudamericano va a entender más Maya, bueno, Guatemala, las pirámides, etcétera, a que se le digo un garífuna, puede entender cualquier otra cosa de África, de las islas de la Bahía, o de Izabal, de Guatemala, o etcétera. Y esto sucedió en dos momentos interesantes. Cuando decidí volver a las raíces, encontré un diario de cuando tenía 11 años, y a los 11 años yo como cocinero, empezando en la semilla de la adolescencia y soñando con grandes cosas, hice un bosquejo y dije, ¿por qué si yo voy a París miro cocina mexicana, cocina italiana, cocina china, pero no miro cocina guatemalteca? O voy a Italia, no miro cocina guatemalteca, voy a Nueva York, no miro cocina guatemalteca. Entonces dije, no, tengo que regresar a qué es lo que pasa. Y justamente en el 2016 me pasaron dos retos interesantes. Me detectan cáncer y me dicen, mira, tenés 4 meses de vida y gracias a Dios, porque no puede ser de otra forma, estoy vivo porque a Dios se le dio la gana y porque tendré alguna misión importante que hacer para los demás. Y justo cuando estoy saliendo del cáncer, me nominan para el primer tenedor del restaurante y no sé en Honduras, pero digamos, por lo menos lo que yo sé, en Centroamérica aún no hay estrellas Michelin, pero en Guatemala hay un galardón que se llama el tenedor y gracias a Dios y al equipo de trabajo somos el único restaurante que tenemos 3. Y eso te sube el perfil de que cuando la gente viene y quiere cero error, no porque sea yo, no, pues, sino por la trayectoria que tiene el restaurante. Y justo cuando ganamos el primer tenedor, me nombran embajador gastronómico de Guatemala a la ONU con el Programa Mundial de Alimentos con 2 misiones. Una es hacer visible en la capa alta de la sociedad y en la capa media que somos el primer país con desnutrición crónica infantil, pero no es porque no tengamos comida, somos yo creo que la despensa de muchos países de Centroamérica y del sur de México y de Estados Unidos, sino la gente prefiere comer comida en lata o en sobres de, no sé cómo le dicen en Honduras, pero
como chucherías y refrescos carbonatados, en vez de tomarse una horchata, una baleada, una pupusa o yo qué sé. Y entonces es como irle cambiando el parámetro a la gente. Y el otro reto que tengo como embajador gastronómico, que ellos le llaman técnicamente Celebrity Partner, es poder crear una tendencia de cocina que identifique a Guatemala, no importa si vienen de Perú, de Honduras, de El Salvador, de España, que los restaurantes vayan creando una personalidad, tomando en cuenta la historia antes de los españoles, en el momento de la conquista y en la época actual. Y entonces, con este primer tenedor, ahorita ya me inspiraste porque ya pasamos la parte dura del inicio. Y me vas a decir que hablo mucho, pero ya cuando tengo confianza ya soy platicador. Y entonces fíjate que me tocó representar a Guatemala en el Festival Gastronómico de Nueva York, en Manhattan. Y entonces había cocineros de estrellas Michelin y un centroamericano, la Tortris, ahí así como que todo se bajaba, no sé, Ramsey o se bajaba Gastón Acurio o gente super top y los fotógrafos y yo me bajaba mi limusina así como que y a mí porque nadie me toma fotos. Y entonces en uno de esos días tuve la sorpresa de que mi familia que vive en Estados Unidos se enteró por los medios de comunicación que iba a estar yo en Nueva York y llegó toda mi familia a sorpresa, que fue, no te puedo decir, lloré, brinqué, reí porque tenía muchos años desde que mi madre había muerto, a esa parte de mi familia no la había podido ver. Y resulta ser de que estábamos en un desayuno y me llaman de la central de la ONU, mire, como usted es embajador gastronómico de Guatemala para difusión de la cocina y para la desnutrición, queremos que venga a las oficinas centrales de la ONU como invitado. Y le digo, ¿cuándo? Me dice, tiene media hora. Y yo así como me fui en bicicleta, corrí, me fui en metro, pero llegué a los 25 minutos y todavía 5 minutos para el registro y entré. Y cuando salí yo no sabía y tenían una rueda de prensa. Nos fuimos a Times Square, al corazón de Manhattan, y entonces me dicen los periodistas, ¿para dónde va Guatemala? Y saqué esto y les conté lo que te acabo de contar. Entonces les digo, vamos a ser la próxima potencia gastronómica, porque con todo el respeto y amor que le tengo a mis colegas peruanos, Perú tiene una cocina fusión Nikkei maravillosa, tiene miles o cientos de papas, pero Guatemala, por ser un país pluricultural y multilingüe, tenemos 25 idiomas y 28 etnias. Cada etnia ha preservado con las abuelas su cocina original. Entonces tenemos para explotar y que venga la gente del mundo increíble. Entonces les digo, bueno, vamos a hacer el siguiente Perú, vamos a hacer nosotros. Y cuando regresé, todos mis amigos, no sé, Mercini Moliviatis, que la has de conocer o has de haber visto algún programa de ella o etcétera, o otros amigos me dicen, tú sí que eres bien atrevido, ¿cómo te atreves a decir eso? Les digo, pues ahora ya tú, ahora hay dos soluciones, o nos montamos al barco o me quedo yo solito en el barco. Entonces, gracias a Dios hay varios colegas que ahorita te voy a comentar que se han ido sumando y dándole personalidad a la cocina de Guatemala, y ya ves en un restaurante de 5 estrellas que la gente se va a comer algo hecho con maíz o algo hecho con frijol o fusionar un salmón con chiles o qué sé yo, y ya está comenzando a cambiar. Ha sido un proceso desde 2016 para acá, pero ya tenemos ahorita 4 restaurantes de Guatemala en la guía Pellegrino, que ya es una cosa fantástica. Y entonces estamos siendo bastante disruptivos, bastante propositivos, y el ingrediente secreto es este. Bueno, son dos. El primero, eso es un esquema de cómo funcionan las vibraciones del ser humano. No sé si en Honduras o en otros países, en México sí estoy seguro que sí. Se utiliza la expresión, Saúl, qué buena vibra, me caes súper bien. Y es porque estás vibrando alto, con amor, con gratitud, con alegría. Si uno vibra en enojo, en tristeza, decían las abuelas, si estás enojado, cocina chile, pero no cocines otra cosa. Entonces me fijo mucho en la vibración que tienen los cocineros al agarrar el ingrediente, al tocarlo, lavarlo, manipularlo. Y el otro ingrediente, que es
el más importante es las comunidades. Mi gente de las comunidades es la que hace que mi cocina y el restaurante brillen. Sin buenos ingredientes, imposible. En eso estamos ahorita haciendo algo que en Europa y Estados Unidos se llama Farm to Table, de la granja a la mesa. Me tardé casi 8 años para poder abrir el capítulo de Slow Food, que es como el Club Rotario Culinario a nivel mundial. Ahorita ya estamos trabajando con FAO y con el Programa Mundial de Alimentos. Hemos tenido varias sesiones. Abrimos el capítulo en diciembre de este año y básicamente nuestra primera misión es hacer un arca de Noé de Guatemala para, Dios mediante, el otro año ir a presentarla a Milán, rescatando ingredientes ancestrales. Como sabemos, Mesoamérica le ha dado al mundo la calabaza, el cacao, el aguacate, el tomate, etcétera, y hay otros ingredientes como flores, comestibles, semillas, que tal vez no se conocen, digamos, como el coco del corozo o el chile cobano, etcétera, que puede dar diversidad a platillos en restaurantes de estrella Michelin. Entonces abrimos el capítulo, se llama Cocina Consciente. Estamos comenzando a trabajar. Ya hemos hecho algunas etiquetas narrativas para que la gente pueda colocar sus productos de la granja en Europa o en Estados Unidos o en Sudamérica. Empezamos también el capítulo de FELAMS, que es la Federación Latinoamericana de MasterChef. Estamos comenzando a hacer la junta directiva, esperando tener un bonito trabajo en equipo. Todos los cocineros que están en la junta directiva los admiro, tienen una trayectoria impecable y maravillosa, y creo que podemos trabajar en equipo muy bien. Y básicamente lo que resume mi cocina, me decía la embajadora del Programa Mundial de Alimentos, Laura Melo, la embajadora anterior, que se marchó el año pasado, antes de que viniera a Guatemala. Ella había estado embajadora en Cuba. Conseguí el mail, el WhatsApp, etcétera, porque yo quería que lo primero que hiciera fuera comer conmigo. Y me dice la secretaria, no, primero tiene que ver al presidente de Guatemala, darle sus cartas credenciales y después ya se puede juntar con usted. Le digo, no, ella se tiene que juntar conmigo. Total de que hice muchos ardíes y su primer cena fue conmigo. Y antes de marcharse con el grupo del Programa Mundial de Alimentos, le armamos una cocina, una fiesta en su cocina, y cociné para ella. Y resulta ser de que me dice, ¿sabes una cosa? Le digo, ¿qué? Y se puso melancólica, me dijo, creo que voy a extrañar mucho lo que hacemos por la niñez en Guatemala, pero voy a extrañar mucho tu comida. Y le digo, ¿por qué? Me dijo, tú no haces cocina guatemalteca. Yo le digo, ¿entonces qué hago? Me dijo, metes a Guatemala en una cucharada. Digo, yo me puedo meter una cucharada de un postre, de una sopa, de una ensalada, y me imagino el Caribe guatemalteco, las pirámides mayas en Petén, el desierto de Zacapa, la ciudad colonial de Antigua, porque tú, en el contexto de la lengua, diseñas lo que va a pasar en la boca del comensal. No es un plato, no sé, tradicional como una lasaña, una pizza, unos tacos, sino que busco una historia atrás de la receta. Y me dice, tú metes a Guatemala en un bocado. Eso me llenó mucho. Creo que la labor principal, aparte de lo del restaurante, que ahorita te voy a contar qué es lo que estamos haciendo, es poder vincular por medio de Slow Foods, por medio de FELAMS, por medio de conversatorios como el que estoy teniendo contigo, una sinergia de ida y vuelta, de Honduras para Guatemala, de Guatemala para Honduras, o a México, o a Perú, o a España, o a París. Creo que trabajando en equipo, los latinos podemos hacer visible nuestra cocina, porque lo que pasa es que dices, cocina maravillosa del mundo, Francia. No, pero tenemos muchísimo que dar en Latinoamérica. Y algo que estamos haciendo es creando o retomando festivales gastronómicos por comunidades, para que la comunidad pueda transmitir su conocimiento ancestral para cocineros de ciudades que no viven en el campo, y poder fusionar ambas partes. Quien está a cargo conmigo en FELAM se llama Elliot Castellanos. Voy a ver si te lo presento, creo que van a ser muy buen equipo. Él se va a encargar conmigo de reactivar los festivales que ya existen, y los que no existen, pues crearlos. Ahorita básicamente hay uno en Chimaltenango, en la comunidad donde está él, que es el Tejar, otro en Izabal, que es el Caribe de Guatemala,
uno en Quetzaltenango con una amiga que se llama Chaito, otro en Antigua, Guatemala, y algunos en la ciudad capital, pero queremos que todos los departamentos tengan festivales para poder hacer la fusión de cocina de vanguardia, raíces guatemaltecas. Y algo que me apasiona mucho, hacemos algo que se llama el menú de la experiencia, es por lo que más nos visita la gente. Hay una carta donde la gente lee, la gente que es muy metódica, pero la mayor parte de mis clientes son locos y experimentales igual que yo, entonces quieren ver qué hay de nuevo, no leer, sino bueno, qué conseguiste en el mercado, qué se te ocurrió. Y este menú de la experiencia, como la película de Ratatouille, primero llegas, haces una aromaterapia y te regresa a algún momento de tu niñez que puede ser positivo o negativo conforme la comida. Si es positivo, para recrear ese momento memorable; si es negativo, para poder sanar la memoria. Y luego haces una aromaterapia con plantas. ¿Qué emoción quieres sentir? ¿Quieres estar afrodisíaco, energético, relajado, intuitivo, con ganas de descansar, con un viaje interior para pensar? Entonces, con aceites de plantas, cada comensal, pues si hay 4, cada uno sentirá lo que le dé la gana. Y luego llega un platito con 5 cucharitas. En base a la cucharita que más le gustó a tu olfato, hacemos un examen de olfato y se diseña el platillo para ti sin que leas el menú. Entonces ahí estamos conectando la parte neuronal de neurociencia con los recuerdos, la parte olfativa con las memorias olfativas y la parte de texturas, temperaturas y sabores con los ingredientes. Y normalmente la gente para comiendo cosas que nunca hubiera pedido. Entonces, por ejemplo, cuando alguien quiere chocolate, no quiere chocolate, quiere apapacho. Entonces, como no le dan apapachos, para segregar endorfinas y otras sustancias, usas el químico del cacao. Si necesitas aumentar el omega 3, pues comes cosas de mar. Pero cuando alguien tiene un antojo, no es que se le antoje el ingrediente per se o la comida, sino los conectores químicos que nos dan esos ingredientes. Y tuvimos la virtud que el año pasado vino el maravilloso comunicador mexicano Luisito Comunica a calificar la cocina de Guatemala a este restaurante amigo, y cuando llega a Quintana, pues la algarabía que se le iba a atender, hizo el menú de la experiencia y me dice: yo no soy influencer. Y entonces le digo: ¿y entonces qué eres? Influenciador. Me dijo: yo hablo de lo que me parece maravilloso, de lo que no me parece malo, me callo. Entonces me dice su relacionista pública, me dijo: pues si haces un trabajo maravilloso, hablará de ti, si no, pues no hablará. Me pasé toda la madrugada viendo mi celular y no pasó nada. A las 10 de la mañana del día siguiente habíamos aumentado casi 11 followers en Instagram en poquitas horas, y luego y miraba los números que se movían. Y luego cuando comencé a ver, teníamos gente de Finlandia, de Suecia, de Estocolmo, de París, de Buenos Aires, de la Ciudad de México, de Honduras, de El Salvador. Y dije: ¿y a mí qué me importa que me siga gente de miles de kilómetros de distancia? ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al final del día él había subido 9 videos de la experiencia de cocina bineural de Quintana Bistro, y 2 semanas después, para la fecha, todas las semanas tenemos gente de otros países que vienen única y exclusivamente a probar el menú de la experiencia del restaurante. Entonces es algo satisfactorio, y también es importante trabajar en el equipo para trabajar en comunidad para que el cliente tenga siempre la misma experiencia o algo mejor. Lo otro, wow, o sea, yo quedo sorprendido en ese aspecto porque es la primera persona que me habla a profundidad en ese aspecto, ¿verdad? De su cocina, la parte neuronal, emocional, psicológico, ¿verdad? Y realmente créame que eso es algo de alto nivel, vanguardista, y es otro tipo de cocina. Sí, en realidad
ha contribuido bastante y se merece todo lo que usted ha logrado, todos esos palmares que tiene, ¿verdad? En su haber, porque eso es un gran trabajo que está realizando. Hay comunidades de foodies ahí Fíjate fuertemente sí hablando. hay comunidades foodies, pero yo tengo, no sé, tal vez porque soy como de la vieja escuela con respecto al protocolo y todo en la mesa. Creo que un foodie no se hace por ser un influencer de una red social, sino un foodie tiene que educar primero su olfato y su paladar para poder criticar un restaurante o hablar del restaurante, porque obviamente si le pagas o le das la comida gratis va a decir cosas maravillosas, pero te voy a hacer un chiste de cocineros. Un foodie, estábamos criticando un plato y entonces lee en la nota, dice, y una delicada vinagreta de foie gras. Entonces se voltea y dice, ¿y qué es foie gras? Y yo así como que no puede ser. Entonces suponte, hay foodies que le dan lo mismo, un huevo benedictino hecho con la salsa, con yema de huevo, champán, etcétera, y mantequilla, que le abras una lata de queso de algún supermercado y se le echa, que no es lo mismo. Entonces, desde hace algunos años he tenido la inquietud de, junto con alguna escuela culinaria, abrir un diplomado para foodies, que de verdad cuando yo me atrevo a hablar de cocciones, a hablar de salsas, a hablar de texturas, de contrastes de sabores, etcétera, es porque tengo la capacidad. Por ejemplo, un foodie en Europa o en Estados Unidos, o un crítico en un diario, tiene una formación de cocinero primero y luego escribe o luego critica un restaurante, pero no puede criticar si no tiene las herramientas de conocimiento para poderlo hacer. Entonces, los foodies que solo comen gratis no son bienvenidos al restaurante. La gente que tiene, no sé, una formación, que puede ser ingeniero en alimentos o un cocinero o alguien que trabaja en una revista, qué sé yo, como ha venido últimamente Vogue, ha venido gente de CNN hace un par de semanas acá conmigo, pues la gente que tiene desarrollado el paladar y trabaja en eso, pues bienvenida, pero la gente que solo se aprovecha, que me imagino que en Honduras y en otros países de Latinoamérica pasa también, es grandes cantidades de comida, no importa la calidad de la comida, yo prefiero poca cantidad de comida, maravillosa calidad. Y algo importante que le recomiendo a todos los foodies que nos ven es leer. El leer nos hace mejores seres humanos. Y ahorita estoy con este libro que te lo recomiendo mucho, La cocina y los alimentos, y habla del comportamiento químico que tiene en la reacción de temperatura, de contraste de algo alcalino con algo ácido o etcétera, para ver las reacciones que tienen. Entonces, ¿qué pasa si combino esto con aquello? ¿Qué va a suceder? Pero verlo desde el punto de vista científico. Entonces, herramientas así y tener la conexión neuronal con los olores, que es una manía que debería tener cualquier estudiante de cocinero, cualquier cocinero que ya trabaja en una cocina o cualquier foodie, es disciplina de tener una agenda, una libreta y apuntar, bueno, ¿qué nota me da el romero? ¿Me da amaderado, fresco, me da menta? Se me acabó el romero, bueno, pero si combino ajenjo con albahaca y menta, bueno, las notas se van a aparecer, pero eso es un trabajo intelectual, o sea, para que un cocinero cocine bien, tiene que desarrollar la nariz y tener colección de memorias olfativas. Yo siempre, y se ríen mis alumnos, puede ser en la universidad más sencilla o en la más elegante de todas. El primer día de clases hago dos cosas. Necesito un ensayo que me lleven los chicos, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Pero yo no quiero que me cuenten cosas lindas, quiero que me cuenten, mi papá me abandonó, mis papás se pelean, tengo una madre que sufre violencia familiar, tengo un papá alcohólico, que me digan sus dolores para que esos dolores les sirvan de impulso y encuentren su esencia de cocinero, porque les digo, no es saludable para el gremio de la hospitalidad que hayan muchos Saúles o muchos Alex, sino que cada quien tiene que tener su propia personalidad como cocinero, para que tenga el sello. Por ejemplo, yo puedo ir a una competencia nacional o internacional y todo el mundo sabe que si aparece algo como esto, voy a ser yo. Elegante, sutil, explosivo,
Este es un libro maravilloso que se le ocurrió al universo incluirnos en el Festival de Guatemala de Gastronomía, donde aparecemos los chefs emblemáticos del país y lo que cada quien está haciendo. Y entonces yo creo que para crear cosas, puede que tengas técnica o no, puede que tengas una estufa francesa que vale $50,000 o que tengas una nafra de barro. Eso no es lo importante es el amor con el que cocinas, el conocimiento de la materia prima y el olfato. Puede ser que los cortes no sean perfectos, puede ser de que la herramienta que tengo es del Dollar City, pero el cocinero, yo siempre les digo, la cocina es un caballo salvaje. El cocinero, aunque tenga 15 años o tenga 50 años o 30, lo que sea, llega a la cocina y le dice, bueno, el que manda aquí soy yo, y jala la rienda de la estufa, del fuego, y domina con la técnica y el olfato de la cocina, o la cocina se le monta encima. En verdad, Michelle, verdad que fíjese que casualmente ese libro yo no lo tengo. Tengo otros de la química de los alimentos, ¿verdad? Tengo como 3, pero no ese, y lo voy a buscar, ¿verdad? Porque ya me generó curiosidad su recomendación. No, es que fíjate que te habla, por ejemplo, no sé, el primer capítulo es de los lácteos y cómo nacen los quesos, por qué usar mantequilla en lugar de margarina, cuál es la conformación química de la mantequilla y cuál es el de la margarina. Por ejemplo, algo increíble de la margarina, ¿en qué lugar crees que se comenzó a usar? No recuerdo ahorita, no lo sé. Te vas a morir del susto. En Francia, después de la Revolución Francesa, en el gobierno de Napoleón prometió mantequilla para todos, para pobres y para ricos, pero los impuestos no le daban para comprar mantequilla premium de vaca para toda la gente. Entonces comenzó a mezclar cebo de vaca, leche, y hacer una infusión y luego ponerle color, y ahí estaba la margarina. Después se fue convirtiendo ya casi que por unas moléculas, ya es un plástico, pero en sabor, en textura, en aroma, no tiene nada que ver, pero se hizo como propaganda política para que los pobres tuvieran mantequilla siempre. Y fíjese que usted acaba de mencionar algo muy importante. Eso de la química del alimento también se basa en la estructura molecular, porque ahí es donde entra la parte de usted como alquimista, porque usted entiende la química, entiende toda esa parte. Entonces, al entender ese conjunto de aspectos, wow, o sea, crea algo maravilloso, pues. Y eso es lo que no entiende mucho en el sentido de cuando hablamos de lo popular, que usted mencionaba de cuando es en cantidad. Aquí, desgraciadamente, el hondureño se va por la cantidad. Entre más grande, entre más cantidad de tajadas, de repollo, en el caso de la comida popular. Y es más grande y más barato. Exactamente. Va, entonces, eso, mientras que cuando ya se tiene un paladar más educado, ya poco es más, ¿verdad? Esa es la filosofía, ¿verdad? Si es buena calidad, mucha cantidad, maravilloso, pero si hay que elegir, prefiero calidad que cantidad. No, y es que además, recordemos que históricamente la Nouvelle Cuisine ya empezó a hacer cambios, ¿verdad? Porque antes también era por altura la presentación, ¿va? Sí. Ya después fue cambiando por las porciones, ¿verdad? Exacto. Entonces todo eso ahí viene a ser algo maravilloso. En este sentido, ¿cuál ha sido la oportunidad más grande o mejor que usted ha tenido en cuanto a atender personalidades? Ya mencionó la embajadora de la Asociación de Alimentos, pero ¿qué otras personalidades usted ha tenido el honor de atenderlo con su cocina? He atendido al cineasta Kenneth Miller. Justo ayer estuve en una producción con él. Él es el mejor cineasta de Guatemala. Su ópera prima se llama Septiembre. Es una película que estuvo posicionada en Netflix y fue la película más vista, maravilloso. Y ayer estuve en producción con él, que te contaba casi todo el día, y cuando ha venido a comer, me dice, mira, es que tu comida es como ópera o sinfonía comestible. O sea, tú pensaste que vas a poner, o sea, no comienzas a mezclar como, no sé, cómo hacer, como te digo, no tengo nada contra la lasaña, me encanta, pero
digamos, no es nada by the book, sino una emoción, un viaje, un concierto, una vivencia, te inspiran y comienzas a crear algo alrededor porque tiene contexto. Y entonces me dice, no sé, es como una película que yo me la puedo comer. Y entonces con él ha traído a varias personalidades, digamos, me tocó atender a uno de los hijos de Andrés García, que en paz descanse. Me ha tocado atender gente de CNN que ha venido a entrevistarme. De las cosas más curiosas que me ha pasado es ahorita olvidé el nombre, un crítico culinario que escribe sobre viajes, él es de Persia. Y entonces de repente hacen una reserva y así como que la notan medio español malo, bueno, sí vengan. Y entonces viene a comer y me dice, mira, yo leí varios cocineros, pero me pareció lo que estás haciendo con The Mayan Cuisine de incluir a los pequeños agricultores y crear platos disruptivos de ingredientes que nadie uniría. Por ejemplo, este que estabas viendo acá, se llama Rey Quetzal, es uno de los postres más pedidos, es trufa de chocolate blanco y aguacate, y un gelato hecho con semilla de calabaza, cardamomo y aguacate, y luego tiene una infusión de ron con cardamomo. Entonces cuando la gente se lo mete a la boca, se te queda viendo, y les digo, ¿le gustó? Digo, es que estoy tratando de asimilar todo lo que me está pasando en la boca, en la nariz, en el retrogusto, porque es algo que me causa sorpresa. Me dice, tú no eres el que hace el flan de la abuelita o el tres leches que está en todas partes hace 30 años, sino tratas de innovar. Hemos tenido también a tenido Kevin Cordón, que fue el cuarto de bádminton en las Olimpiadas. Hemos tenido gente como Gaby Moreno, como Ricajona, comiendo acá. Y siempre, o por ejemplo, no sé si en Honduras se oye Malacates, el grupo Malacates. Entonces, los cantantes de Malacates vienen. Sí, Malacates Treble Shop vienen mucho a comer. Por ejemplo, el trompetista vive aquí a 30 metros del restaurante y de repente viene con su hijito y el hijo me pide crepas de Nutella que aquí no hay. Entonces le digo, ay, a ver, vente, vamos a hacer las crepas. Me dice, pero no están en el menú, no importa, hagámoslas. Pero algo que me satisface mucho es que mucha gente del mundo, digamos, me ha tocado atender banqueros de primer mundo, me ha tocado atender a condes, a príncipes, a presidentes, a embajadores, que todo el mundo que ha tenido la oportunidad de viajar me dice, mira, he ido a muchos restaurantes de estrella Michelin y es maravilloso, pero lo tuyo es maravilloso, sustancial, tiene un contexto histórico, un contexto químico, un contexto psicológico, es comida que te pone a pensar y lo que me dicen, mira, es que tu comida es divergente y es sorpresiva, pero creo que las locuras que hago no podría ser posible si yo no tuviera gente competente en la cocina. O sea, a veces puedo ser muy rígido o muy confrontativo o llego con la campana, ¿qué pasó con tal cosa? Pero no es por maldad, sino porque el nivel se mantenga. La verdad, mi chef, que su cocina yo solamente la puedo comparar con otra, con el bulli. Ay, gracias. Pues voy a brincar de felicidad. Es la única con que yo puedo compararla con el bulli, sin perderse. Porque gracias. Básicamente usted y su equipo de trabajo, toda la brigada, están locos. Estamos locos. Así de sencillo. y eso realmente habla mucho tanto de usted, de su equipo, su restaurante, como de Guatemala. Gracias. Fíjate que el año pasado me pasó una anécdota muy bonita. Íbamos a estar cerrados el miércoles santo y de repente entra un WhatsApp de un teléfono de París que querían venir a cenar. ¿Y cuántos son? 2. Y no pueden cambiar de fecha, no, estamos tomando el vuelo ahorita, o sea, llegamos, nos bañamos y nos vamos a cenar. No les iba a decir voy a cerrar, ¿verdad? Entonces, vine. Y entonces estaba solo yo y mi gerente, atendimos a las personas
y platicamos de libros, de viajes, de cocineros, nos tomamos una botella de champán con los clientes y me dice el chico, le digo, ¿tú cómo paraste en el restaurante? Por Luisito Comunica, yo aprendo español por Luisito. Y cuando vi este restaurante maravilloso, dije, yo voy. Bueno, entonces vino y me dijo que venía mucho a México por trabajo. Y cuando ya los despedía, me dice, mira, antes veníamos mucho a México porque ahí estaba nuestro restaurante preferido del mundo. Ah, le digo, ¿y por qué era tu preferido? Porque ahora ya no es nuestro restaurante preferido. Ah, le digo, ¿cuál era tu restaurante preferido? Puyol, de Enrique Olvera. Le digo, de verdad, le digo, él fue mi maestro. Y entonces le digo, ¿y ahora cuál es tu restaurante preferido? Tú. Ay, le digo, mira, con eso que me dijiste, hoy no voy a dormir de alegría, me voy a quedar con unos palillos en los ojos y voy a estar feliz. Te va a caer del petate, como decimos aquí. Sí, porque fíjate que Enrique fue uno de mis formadores y mi forma de cocinar es bastante parecida a la de él. Tengo una experiencia en el mercado y yo la reinterpreto. Tengo una experiencia a la orilla del Mar Caribe y yo la reinterpreto. Como para poder hacer accesible lo del pueblo que se ha resguardado por los cocineros ancestrales, que normalmente la gente high life no se iría a meter ahí. Me pasó con una señora, me dice, viene a comer, y eso fue hace como 5 años o algo así, y me dice, mire, traje a todas las chicas del Cuchubal, señoras de 70, 75 años. Qué cosa maravillosa. Le digo, pues como estamos en el mes patrio, le ofrezco subanic, pepián, jocón. Dice, ¿y usted cree que las traje a un restaurante elegante a comer comida de mercado? ¿Sabes que me dolió tanto que a la siguiente semana tenía yo platos fusión con las salsas? Entonces preferían pagar ya 3 veces más o 4 por el plato fusionado que normal. Y entonces ahí se comenzó a crear como la tendencia. Y otra experiencia bonita que fue justo el año pasado también, vino una familia de El Salvador y entonces vinieron, habían venido con las hijas y después me dicen, no, cuando mis hijas vean que yo vine y ellas vieron a Luisito Comunica, no me van a perdonar, tenemos que regresar. Y regresaron el miércoles, pero en ese mismo miércoles santo. Y solo tenían creo que 2 o una noche de hotel y andaban buscando hoteles. Digo, miren, aquí mismo hay un hotel a 20 metros, yo los acompaño. Y venía con el papá y la mamá de regreso al restaurante caminando. Y les digo, ay, qué bonito que hayan venido a disfrutar la Semana Santa en Guatemala, que es muy vistosa y comida maravillosa, las procesiones, las alfombras de flores. Me dijo, es que nosotros no venimos a Guatemala por las tradiciones de Semana Santa. Le digo, entonces, ¿por qué hicieron el viaje? Por ti, para venir a tu cocina a comer contigo. Y entonces cuando gente ya se toma, bueno, en el caso de El Salvador, 2 horas o 3 para venir acá, pero gente que se toma 20 horas, 19 horas, 15 horas en un vuelo para venir a tu mesa, lo primero que tienes es gratitud y lo siguiente que tienes mucho mayor es compromiso. Creo que la dedicación de un cocinero, no importa si vende anafres en el mercado, en la esquina o está en un restaurante fine dining, debemos respeto, y eso siempre se los digo a mis chicos, no soy yo el que los paga, es el que se sienta en la mesa, o es el que se sienta en el mercado, el que le paga a la señora que vende la comida tradicional, la renta, los suministros, es el comensal. Entonces debemos, en toda la escala del escalafón de la gastronomía, respetar al comensal y saber de que nos metimos a este mundo loco de la cocina, no porque alguien nos obligó, sino porque Dios nos eligió para ser cocineros. Hay otros que nacen para ser actores, otros poetas, otros pintores, y los cocineros tenemos el don de transmitir. La comida está presente en toda la línea del ser humano. Nació, ay, vamos a hacer un almuerzo, el bautizo, la primera comunión, la boda, los 15 años, el funeral, la comida está presente todo el tiempo. Y debemos recordar que la comida une y que la responsabilidad más grande que tenemos es abrazar el alma del comensal y sorprender el paladar con la tendencia de cocina que cada quien quiera. O sea, yo sinceramente estoy disfrutando de inicio al final este conversatorio porque yo estoy en posición de alumno. Gracias. Gracias.
Y creo que, fíjate, eso es una alegoría muy bonita. Yo siempre que entro a la cocina pienso que no sé cocinar. Y se burla la gente que me conoce, mi familia, la señora del mercado, porque yo incluso cuando agarro un tomate, una cebolla, lo voy a comprar, le pregunto quién quiere venirse conmigo. O sea, no agarro cualquier tomate, comienzo a elegir o qué calabaza o qué zanahoria para ver cuál es la que quiere hacer magia en la cocina. Y normalmente cuando invento una receta, pongo los ingredientes, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Como que fuera un conversatorio de ida y vuelta con la materia prima. Entonces, respetando la materia prima y la capacidad olfativa que cada uno tiene, salen cosas maravillosas, porque no puedo, por ejemplo, ¿qué te digo? Si utilizaran, no sé, un arroz, un helado, un pastel con azafrán, que es sutil, aromático, y le pongo picante excesivo, voy a anular las notas del azafrán. O si tengo una zanahoria dulce, deliciosa, y le voy a poner un contexto demasiado salado, demasiado, con demasiadas especias, voy a matar la zanahoria. Entonces tengo que ver, volviendo al principio, qué está pasando acá. Y la técnica me ayuda, pero sin esto y conexión olfativa, imposible cocinar. Repetir sí, crear no. Sí, básicamente es crear armonía, ¿verdad? Porque Crear armonía como habrá música. exactamente, esa es la importancia de conocer cada uno de los ingredientes para saber qué tanto se puede poner en el platillo, ¿verdad? Para evitar de que no vaya a callar otro sabor, otro olor. Gracias por el honor de regresar la tercera vez. Eso quiere decir que ha estado interesante. No, pues sí, es que por eso es que regreso, o sea, la verdad es que, como bien sabe usted, de no haber sido, yo creo que a la primera hubiéramos cortado. Este, Las cosas son cuando deben ser. una de las cosas que tengo la curiosidad es que yo lo veo casi como un pulbucos, ¿verdad? Porque Porque está creando tendencias, está creando aquello que inspira, que motiva, que llama pues a salir de lo rutinario, lo normal, y a la vez que una de las mejores cosas que a mí me fascina, lo que pasa es que yo también soy bien acucioso, tan acucioso que en el lapso que se estaba generando el video me puse a buscar el libro. Eso es genial. Y ya lo tengo en digital y ya me puse más bien a ojearlo. Qué bueno. Sí, imagínese, o sea, yo soy así, o sea, no me aguanto la curiosidad. Qué bueno, está muy, muy bueno, muy, muy bueno. Una de las cuestiones, Michelle, me gustaría saber, por ejemplo, cuál ha sido su mejor experiencia cuando ha estado en el papel de docente gastronómico en relación a sus alumnos, cuando ya conocen a profundidad su metodología de enseñanza, ¿verdad? Aquello lo que es la educación neuronal. Pues fíjate que tengo dos ejemplos. Uno se llama Alejandro, decidió dejar la universidad, pero espero en Dios de que regrese, porque él es salvaje, intrépido, pero es creativo, impresionante, y de repente aparece con una botella de vino y un cordero, o aparece con un venado, no sé. Cocinemos, bueno, y cocinamos juntos, maravilloso. Al principio chocábamos mucho porque nuestro temperamento era bastante parecido, pero Alejandro Díaz es extraordinario. Y en esta ocasión, el año pasado, he tenido un alumno extraordinario que se llama Jason Ortiz, que es un ser humano que tiene mucha calidad humana, tiene mucha habilidad olfativa y creativa. Tiene algunos meses con nosotros y he tenido el atrevimiento de que cuando hay, no sé, una persona importante en una reserva que es vegana o que se sale del contexto, le digo, bueno, Jason, yo no sé, pero miren qué hacen en la cocina, y de repente sale algo maravilloso. Tiene mucha pasión, está iniciando su carrera gastronómica, pero le auguro
muchos parabienes y muchos éxitos, y creo que en el camino, pues todos hemos tenido 20 años alguna vez, pues en el camino nos va formando la vida y nos saca la mejor versión de nosotros mismos. Pero él ha entendido mucho de todos los de su clase, y hay otro chico que fue chistoso porque un día teníamos un examen y él tenía que hacer un pescado, y entonces de repente viene y llega a la clase sin el pescado. Digo, no encontré, chef. Le digo, no hay Walmart, no hay otros supermercados, el mercado cantonal de por tu casa, en cualquier lado hay un pescado. Digo, tienes 20 minutos para tener un pescado aquí o pierdes la clase. Pues como que era cohete, tenía el pescado ahí, y luego hubo un concurso, y lo que me impresionaba mucho de él y su novia es que viven en una aldea que se llama Santa María de Jesús, en el Volcán de Agua, y eran los más puntuales en llegar y vivían en el monte. Y luego hubo un concurso que ellos ganaron 2 lugares en el concurso, y para la graduación se me acercan los papás de ambos y me dicen, mire, a nuestros hijos les gustaba la gastronomía, pero desde que usted se les atravesó en la vida, se volvieron locos. Ahora están apasionados cocinando, inventando no sé qué, y uno de ellos está en el Camino Real de Antigua con un tutor italiano que fue mi maestro, y entonces le digo, mira, te vas a salir del hotel de donde estás. Y sí, y me hace caso y se sale. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque tú tienes que estar con alguien excelente, no en un lugar donde la cocina no le ponen mayor cuidado. Y gracias a Dios está ahí en el hotel, los papás están muy contentos, pero creo que a veces choco con mis colegas maestros o con los alumnos, porque mi forma de enseñar es totalmente disruptiva. No sé si viste una serie en Netflix que se llama Merlí. No que recuerde, pero... Si no, checa, si no, búscalo, o en Netflix o en YouTube, se llama Merlí. Él es un maestro de literatura que se sale de los moldes. Entonces, algunos maestros me pusieron de apodo Merlí. Les digo, miren, yo no les puedo dar una clase de etiqueta y protocolo si no los pongo a comer y a beber en la mesa. ¿Qué copa es del champán? ¿Cuál es la de vino tinto? Si solo se los muestro en fotos, no van a aprender. Digo, tenemos que comer. Entonces me dice, mire, es el único maestro que nos da clase así. Sí, en realidad muy bueno. ¿Y de esas locuras se ha generado algún proyecto de redacción de algún libro? Perdón, si me repite la pregunta. Sí, en este sentido, basado en esa locura suya, ¿verdad? Por la gastronomía, ¿se le ha generado algún proyecto de escribir algún libro? Fíjate que tengo borradores, pero lo que tengo es vas a decir, tenía todo preparado. Sí, dije, si ya lo dejé plantado, pues tengo que hacer mi mejor esfuerzo de alumno de Slow Food. Tengo una columna, se llama El Siglo, el periódico, se llama Cocina al Desnudo. Normalmente antes de la pandemia escribía todos los fines de semana, y ahora cual diva de Hollywood escribo cuando me da la gana y tengo algo importante que decir, y si no, si lo voy a hacer con estrés, no lo hago. Tengo que sentarme 4 o 6 horas a escribir la columna y ya sale. Ahí hablo mucho de cómo fue el proceso de mi cocina en los primeros capítulos, cuál es el objetivo de la cocina bineural, lo importante de regresar a las raíces de cada país, y eso iba a ser un paréntesis para todos los que nos miran alrededor del mundo. Les voy a dejar una tarea, hacer el ensayo para sí mismos, que le dejo a mis alumnos, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, pero no con la parte bonita, con la parte ruda de la vida de cada quien, para encontrar el auténtico cocinero que tiene el sello de Saúl, o el sello de Alex, o el sello de Elliot, pero que se caracterice en nuestra cocina. No es malo que se me antoje, vuelvo yo con la lasaña, que se me antoje la lasaña, los tacos, o lo que sea, pero que haya un plato que Saúl hizo o que Alex hizo, pero que sea nuestra cocina, tomando en cuenta de dónde venimos, y hacer el ensayo de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, y saber de que la cocina genera regresar a tener autoestima colectiva. No sé qué tanto pasa en Perú o en Chile o en Honduras, etcétera, pero los chapines, por ejemplo, quieren ser gringos.
me voy a comer una hamburguesa, y me voy a comer una pizza, y me visto como gringo, y hablo como gringo, y hago mis historias en Instagram en inglés. O sea, no somos eso. Somos una fusión de razas originales que vivían aquí, y lo demás es historia, pero tenemos que regresar para podernos conectar, tenemos que recrear, reinventar, regresar para generar pertenencia. Entonces, qué maravilloso sería ver comida hondureña o comida argentina o comida chilena, una fusión de lo europeo y de lo indígena. Porque eso somos una fusión, o sea, quisiéramos ser solo de aquí o solo de allá, pero no somos una mezcla. No podemos ser otra cosa más que la mezcla y sacar la mejor versión de la mezcla. Sí, no, mucha razón, verdaderamente. Yo, ahorita estoy procurando hacer una investigación que habla de lo ancestral de mi país, ¿verdad? Hay cosas que me resultan difíciles porque no hay fuentes o ya no hay personas, ¿verdad?, que tengan ese conocimiento oral que se tenía de antaños. Se han ido perdiendo mediante las personas mayores, han ido muriendo, hay muchas cosas que se han ido perdiendo y no se pueden rescatar. Entonces, algo importante apoyando tu punto es un cocinero ancestral o un cocinero de vanguardia, un cocinero que ha estudiado cocina, debemos dejar algo y tirarlo al bote de la basura, el egoísmo. Si tú me pides la receta que acabas de ver aquí, yo con gusto te la mando con todo y foto y te explico y te llamo y te enseño cómo hacerlo. Y cuando yo ya no esté en este plano terrenal, tú vas a poder continuar con la receta. Si la viejita que hacía las baleadas, que hacía las tortillas de harina de, qué sé yo, con grasa de coco y no sé qué, güey, tenía una forma particular o un rice and beans de Utila ay, se me fue la otra vista, ¿cómo se llama? De Guanaja o de Guanaja, de Utila, Roatán. Si las personas que cocinan, que normalmente eran mujeres, no nos pasan ese conocimiento oral, se mueren y se va a morir. Y lo mejor que hemos visto con esto es crear festivales gastronómicos donde junten los dos escenarios, al cocinero y al cocinero ancestral, y ambos aprendan uno del otro, y hacer concursos de cocina caribeña de la Ceiba, de cocina caribeña de las islas de la Bahía, etcétera, y volverlo una tendencia y que la gente vaya, el local, el extranjero, y es la forma de conexión, porque muchas veces, no sé en Honduras, pero acá a veces se hacen programas de televisión o se escriben libros, y lo que la gente de las etnias siente, y que están totalmente válidos en su emoción, que les roban y se aprovechan de su patrimonio, porque el patrimonio no es del que escribió el libro, el patrimonio es del que vive en medio de la selva y que su abuela y su bisabuela se lo enseñó. Entonces uno debe honrar a la gente que le está transmitiendo el conocimiento. Por ejemplo, no sé si en tu comunidad existe, aquí hay un refresco de origen maya que se llama tiste, y el tiste es granos de maíz, es un refresco maya, en granos de maíz tostados con canela, achote y cacao. Entonces, cuando las abuelas nos daban eso, decías, ay, abuela, ¿por qué me das refresco de ladrillo? Porque es como que molieras un ladrillo. Aquí algo parecido es el atol chuco, pero no refresco. En este caso, este es frío. Y cuando fui a un festival gastronómico a Retaluleu, que espero que pronto puedas venir a Guatemala y viajar a las comunidades juntos, una señora que hace chocolate artesanal me regala una libra de tiste. Lo primero que me recuerda es de mi abuela, o sea, desde que se murió mi abuela hace 20 y pico de años, yo no me recordaba que eso existía. Y entonces dije, no, el refresco definitivamente no me va a gustar porque mi abuela me obligaba a tomármelo. ¿Qué hago? Entonces dije, bueno, si hay suspiro limeño, ¿por qué no existe algo que se llame suspiro retalteco, de Retaluleu? Entonces hicimos con mi equipo un gelato de tiste, un crocante de masa de tortilla con las especias que lleva la miel de buñuelo y cacao. Hicimos un postre y la gente se ha quedado impresionada. Entonces agarramos lo ancestral, lo de vanguardia,
lo juntamos. Pero cada quien tiene que hacerlo en Bolivia, en Honduras, en El Salvador, crear personalidad en la cocina. Imagínate qué ridículo sería que alguien se viene de Canadá en un yate y llega a las islas de la bahía y él está en la parte francesa de Canadá y le van a ofrecer una crepa. Él viene a buscar a las islas salvajes sabores tropicales que no hay donde vive. Pero si comenzamos a clonar, o sea, se pierde el sentido de pertenencia de la tierra. ¿Verdad? Y tiene que conocer hacer el original para romperlo. O sea, por ejemplo, aquí se hacen algo que en Semana Santa se llaman tamales de viaje. Es un tamal de masa de maíz grande. Frijoles. Ajá, con frijoles, pero a mí se me ocurrió hacer con aceitunas, mantequilla y alcaparras. No te imaginas qué cosa más maravillosa. Entonces, una parte maya y una parte española, y saben, fantásticos. Sí, qué excelente realmente. Como digo, son recetas de locos, ¿verdad? Pero exquisiteces. Entonces, Una de las curiosidades, mi chef, es saber cómo fue que nació la felán en Guatemala. fíjate que fue súper chistoso porque la FELAM, como bien sabes, se originó en Ecuador y hubo un chico argentino, no sé si lo conoces, que se llama Santiago, y él vino a hacer investigación culinaria a Guatemala. Y cuando vino a Guatemala, a la semana que él está en Guatemala haciendo su investigación, cierran los aeropuertos, empieza la pandemia y se quedó 3 años y medio encerrado en Guatemala. Entonces, cuando yo fui, yo vi que comenzaron a tratar de generar el capítulo de la Federación de Masterchefs en Guatemala. Le escribí un inbox al Facebook y yo dije, no me va a poner atención. Entonces le mandé algunos links de cosas que he escrito, de experimentos, de artículos, de contenido que han sacado revistas o noticieros o cosas de mí. Entonces me llamó, ay, dame tu WhatsApp. Comenzamos a hablar, me dijo, no, yo quiero que tú estés ahí metido. Me dijo, necesitamos esa locura metida para hacer el equilibrio entre lo académico y lo loco. Tiene que ser las dos cosas. Y entonces él abrió el capítulo, tuvo inconvenientes en Guatemala con algunas cuestiones, migró a México y dejó conformada ¿cómo se llama esto? La mesa principal. La mesa principal. Nos encantaría, bienvenido Honduras o los países de Latinoamérica que se quieran unir. Es importante, creo, crear conversatorios, crear seminarios de cocineros ancestrales con cocineros académicos y sobre todo regresar cada país a su raíz. Porque primero fueron los españoles que no nos contaminaron, nos aportaron su sapiencia. Y luego, no sé, todo el mundo se imagina que el restaurante más caro, más elegante, más maravilloso tiene que ser francés. ¿Por qué? ¿Por qué no se venden baleadas en la Torre Eiffel? Sí, en verdad que sí, será un honor, ¿verdad? Participar de la manera pues más adecuada, ¿verdad? Como estimen que uno puede hacerlo, ¿verdad? Gracias por eso. La primera es el respeto a la materia prima. Suponte una de las cosas que me puede poner a mí enojado, pero al borde de la locura, es el desperdicio de comida cuando somos el primer país con desnutrición crónica infantil. Y creo que los millennials y los centennials, no sé si por estar pegado tanto al celular o a los dispositivos, no generan tantas conexiones de empatía como nuestra generación. Entonces, por ejemplo, yo miro a alguien que tiene hambre, a mí se me puede partir el corazón en cuadritos. Pero a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, es vincularme con la materia prima, respeto del no desperdicio. Puedo generar, no sé, un pastel, una galleta, un helado de una cáscara de una fruta. Puedo generar con la merma de carne
algo que no existe, yo qué sé, una salsa, un algo. El respeto por la materia prima para mí es esencial, y saber de que el ser cocinero para mí es uno de los privilegios más grandes que pueden existir, y es el respeto por tu comensal. El comensal es el que te va a comer. Y saber de que si elegís ser cocinero, existe hora de entrada a la cocina, pero no existe hora de salida. Yo supongo me ha pasado anécdotas tan chistosas como que llega cerré, me fui, y de repente un WhatsApp: Alex, soy fulano de tal y te traje amigos a cenar. Le digo, mano, o sea, es la 1:35 de la mañana. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Le digo, sentarte en el jardín un momento, ahorita regreso en el carro, voy a ir a abrir. Abro y cocino. O por ejemplo, hay gente que ya están las luces apagadas y de repente sentadas y me dicen, está cerrado. Le digo, teóricamente está cerrado, pero como ustedes comensales están sentados, aunque el anuncio diga que ya cerré, está abierto. Permítame, voy a aprender la cocina, y aunque esté yo solo, cocino. Pero las nuevas generaciones son la cocina, o sea, tienes que comer, tienes que tener un sueldo, pero el crear una tendencia, o el crear tus propias recetas, o el inventar cosas en equipo o en lo individual, si no tienes pasión no lo puedes hacer. Y para ser apasionado no tienes que estar viendo el reloj. Y algo importante que creo que todos los latinos tenemos es, nos da miedo, no sé si por falsa humildad o por extrema arrogancia, el error. El error es el maestro más extraordinario para un cocinero. Las veces que te cantas en todo, aprendes. Por ejemplo, con este chico Alejandro Díaz, lo dejé cuidando una olla tamaño bruja de unos higos que cocinamos con ron y con especias, y cuando regreso los había quemado. Le dije que se iba a morir, casi le saco los ojos, solo me faltó picarle las manos. Me digo, ¿y ahora qué? ¿Lo vamos a tirar? No. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Le digo, algo tenemos que hacer con los higos quemados. Hicimos un gelato de higo caramelizado. Ese helado fue una maravilla. O hay otro postre que se llama monchis, que salió de un accidente. Estaba cocinando para el embajador de la Unión Europea para el Día de Europa en el convento de la Merced, en el centro histórico. Y un postre que me había pedido se arruinó, pero yo ya no tenía tiempo de hacer otro postre. Entonces dije, ¿qué hago? Lo voy a encapsular en cacao. Y el amargor del cacao le va a quitar el olor a quemado y no sé qué. Le eché caramelo, le eché no sé cuántos. Y entonces me lleva a todos los embajadores a mi mesa. Y me gusta hacer mucho un show cooking, que no sé si te mandé fotos, que es una mesa como de mármol, y meter todo en cucharitas para que la justa medida que ampare esto vaya en el bocado para que todo el mundo le sepa igual. Y entonces resulta ser de que había muchos platos salados, había muchos postres, pero no, el embajador de Europa con el embajador de Francia, de Alemania, de Suiza y el de Estados Unidos y el de Italia, llegan a comerse la cuchara quemada, y así como que se lo meten a la boca. Yo, Dios. Y entonces llama a su secretario y dije, le va a decir, mire, échelo. Le dice, Sergio, sí, ¿te acuerdas que tengo una cena con tal chef en casa de la embajada el viernes? Sí, cancélalo. Y le dice, pero ya le dimos el anticipo. Ay, pues, o se lo queda o lo devuelve, miramos qué hacemos. ¿Por qué? Yo quiero que en ese evento esté Alex cocinando, pero este postre, tal como está, yo lo quiero en la casa. ¿Y qué hice? Volverlo a quemar y hacerle un destrozo para tener el resultado final, pero si me da miedo por orgullo el error, no puedo aprender. Y ser persistente con la calidad. Suponte, una de las estupideces más grandes que he hecho en la cocina, hay un pastel que en mi familia tienen más de 120 años de hacerse. Es un pastel la masa tiene naranja de vainilla, está rellena de melocotones con vino tinto y una cajeta hecha la cajeta como a manera de un fondant, con una cajeta hecha artesanal desde cero, con vino también. Y entonces mi bisabuela, mi abuela, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todo el mundo ha comido ese pastel. Yo para mi cumpleaños siempre pedía ese pastel. Por ejemplo, mi hija siempre me pide ese pastel. Ahorita por la pandemia de estos años no lo había hecho. Me dice,
no, este año no puede existir mi fiesta de cumpleaños sin el pastel de cajeta de la bisabuela Petra. Bueno, lo vamos a hacer. Y mi mamá me hizo una fiesta y yo le dije, yo quiero mi pastel ovalado. Y cuando llego tenía un pastel cuadrado. Me comienzo a quitar la ropa, a poner una gabacha. Me dice, mamá, ¿qué vas a hacer? Mi pastel ovalado. Me dice, pero es que sabe igual. Sí, madre, pero yo lo quiero ovalado. Y me metí a las 3 de la tarde y la cena era a las 7, a hacer el pastel, la cajeta y todo para hacerlo ovalado. Entonces tiene que ser uno persistente, necio, terco, amar la perfección, tal vez no, pero el culmen de belleza, de sabor, de textura, de olor. Estoy creando una obra de arte, solo que a diferencia de una escultura o de alguien que baila ballet, esto me lo como, pero tengo que enfocarme en todas las escalafones, desde cocina de banqueta, de mercado, industrial, cocina gourmet o cocina de autor, ser creativo, lo ancestral, respetarlo, pero una vez que lo sé hacer, romperlo y hacer, no sé si has visto o leído sobre Máximo Bottura. Máximo Bottura es para mi parecer el exponente más grande de la nueva cocina de vanguardia italiana y estaba haciendo sus prácticas en un restaurante de estrellas Michelin y ya era casi medianoche y estaba el mesero, el capitán, él y un chinito haciendo, ¿cómo se llama?, el servicio. Y los dejaron a los dos practicantes solos porque ya solo faltaba ya el postre, digestivos, café. Y entonces pidieron una tarta especial de limoncello que existía en el restaurante. Y entonces le dice, bueno, yo voy a traer un culis y voy a traer unas florecitas, le dice Máximo al chinito, y cuando regresa el chinito con cara de un desastre, y le dice, ¿qué pasó? Cuando le iba a servir al plato se me cayó en el mueble de la cocina. Ay, le dice, está facilísimo, ahí hay más. No, es que solo hay dos, y dos comensales pidieron el mismo postre. Entonces le dice, solo hay una solución, ¿qué? Romper el otro, y lo rompe. Y cuando lo rompe y lo monta, sale un artículo en la prensa, el restaurante se renovó, es una cosa de vanguardia maravillosa, y hasta la fecha de hoy se sigue sirviendo el postre roto. Pero entonces lo que tienes que tener es atreverte, cuando ya haces lo clásico, romperlo y deshacerlo. Básicamente, eso viene siendo como aplicable a otra técnica vanguardista de construcción de un platillo. De construcción de platillo. Exactamente, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué otra técnica? Así es, a ustedes, realmente, a ustedes. A ustedes. En este otro sentido, ahí es donde va dirigida la siguiente pregunta. Aparte de construcción y de cocina de autor, ¿qué otra técnica usted ha aplicado a su menú que le ha funcionado? Al vacío, por ejemplo, ¿qué otra técnica? Subí al vacío, me encanta. Fíjate que tenemos una carne, yo creo que está, porque me encantaría en el contexto con las fotos que te envié, poder meterlas en el video con la voz en off, para que la gente entienda de lo que se está hablando. Antes no vendía tanta carne y ahora vendo carne como estúpido. Y todo porque se me ocurrió hacer algo como experimento. Y la técnica que yo digo, el mejor amigo de la cocina es el error y el experimento. Si no experimento, no aprendo. No se vendía tanta carne. Y entonces dije, yo lo que voy a hacer es que voy a empacar al vacío todas las porciones de carne. Entonces, la primera cocción es a nivel de congelación. Bueno, primero, curar la carne a temperatura y humedad controlada durante una semana para que sea más blanda el músculo y se rompan los lazos de las proteínas. Y luego, a nivel de congelamiento al vacío. Luego, la tercera fase es meter más o menos a 90 grados durante 10-15 minutos el trozo de carne, trozo alto. Luego dejarlo reposar 5 minutos y luego al grill, depende como cada quien lo quiera. A mí 1 minuto y medio de un lado, 1 minuto y medio del otro, lo partes y está tostado, cocido, rosado, y en el centro es rojo sangre. Pero cuando te metes esa carne a la boca, la textura de la carne, por haber estado madurada y haber tenido 4 procesos de cocción, la carne se te deshace en la boca. Y todo el mundo me dice, ¿cómo logra eso? Tengo un amigo que es de la industria que se llama Joselito,
que él tiene un restaurante de steakhouse, de carnes. Y cuando viene, me dice, yo quiero una carne, quiero un lomito con salsa de café, o un lomito chateaubriand con salsa holandesa. Pero si tú vendes carne, no, me dijo, yo vendo steak, carne como aquí. Y la técnica de cocinar al vacío me encanta porque mantiene la calidad y la personalidad organoléctrica del músculo. Sí, Me además, gusta mucho hacer eso. además que no hay desperdicio, todo queda ahí. Todo se queda ahí. Y con el jugo lo emulsionas para la salsa y te agarra todo el sabor. Y lo he experimentado con pescado últimamente, con salmón. Y entonces queda como en un término entre poché y cocinado. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo hizo eso? Al vacío. Me gusta mucho. Ahorita me enamoré mucho de esa técnica. Sí, la verdad es que me imaginé, cuando usted me estaba describiendo todo el proceso, me estaba imaginando las diferentes capas, me estaba imaginando la mioglobina interna, me estaba Sí, imaginando todo lo que, o sea, yo digo, increíble, o sea, a veces son cosas que tal vez porque uno se limita de lo que en el momento tiene a disposición, no lo hace, pero ya escuchándolo, especialmente de usted, uno, wow, o sea, adquiere esa creatividad. sí. Y lo que hago normalmente, digamos, primero experimento con mi familia, después con clientes que son súper experimentales, les digo, bueno, ¿qué vamos a comer? Bueno, les aconsejo comer tal cosa. Y gracias a Dios, si el 99% de las veces, o el 99.5%, a la guau, ¿y cómo se te ocurrió? Ahí le digo, no sé, no podía dormir y me metí a la cocina y me puse a hacer esto, o estaba tenso y tenía que hacer algo contra el tiempo, entonces nació esto, mételo al menú. Ahorita hemos estado haciendo un experimento también que ha resultado muy bueno, que es el confit de pato, confitar el pato francés en su propia grasa, 24 horas a fuego suavecito. Luego en la bolsita de subir y luego 15 minutos a baja temperatura. Es una locura de aroma, de textura, de sabor delicioso. Qué excelente, en realidad, créame que eh, ha sido lecciones, va, lecciones académicas, lecciones gastronómicas, lecciones de vida, ¿verdad? Un Gracias. enfoque totalmente diferente, distinto, y eso hace que aumente mi admiración, mi respeto hacia su persona, ¿verdad? De manera sincera se lo digo, pues, y bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas, ¿verdad? Buenísimo.
Sí, realmente ahí pues es uno de los aspectos a tomar muy en cuenta porque desgraciadamente también mucha juventud que está trabajando en lo gastronómico pierde ese sentido debido también a que fuma demasiado, Ah, ¿verdad? sí. Entonces eso también es un problema, va perdiendo esa habilidad de reconocer debido a lo que influye el humo en el sistema, ¿verdad? Es igual un sommelier para catar vinos o un enólogo que fabrica los vinos. Si fuma, mata al su olfato, ya no puede crear. Exactamente, exactamente. Y creo que otro consejo importante que estaba pensando si decirlo o no, pero hay que decirlo. Dígalo, Le dígale. pido a las nuevas generaciones de las actuales que se divorcien de los consomés en polvo, del glucomato monosódico y de los saborizantes de proteína artificial. El cocinero aromatiza y sazona con especias y hierbas. Tiene que tener la habilidad de qué quiere el músculo, qué va a pasar. Pero si le echo ya cosas en polvo, ya, o por ejemplo, yo soy enemigo de una salsa de miglas en lata, échele agua. Una sopa de tortilla, échele tanto de agua y no sé qué. Por ejemplo, hay, no voy a decir marcas, pero hay una consorcio mundial de que le vende a todos los restaurantes industriales y me traen muestras, hacen cita, le digo, mire, está perdiendo su tiempo. Si me dejan las muestras, déjenmelas, o las regalo o las usaré, pero no las voy a usar en el restaurante. Por ejemplo, nuestros gelatos son hechos todos con crema de vaca y el sabor que le queremos poner, pero no usamos aditamentos ni consomés ni cosas así. Se me hace una cocina deshonesta Sí, sí. para alguien que no tiene la habilidad de cocinar. Ok, mi chef, la verdad es que créame que, o sea, estoy totalmente satisfecho. Le puedo decir que cada segundo de espera, porque ha sido algo maratónico, el poder disponer de ese tiempo, porque sé que su agenda ha de estar muy ocupada, ¿verdad? Sé de sus múltiples responsabilidades, ocupaciones, pasión también más que todo, y más bien también el honrado soy yo porque aprecio este tiempo que usted me ha dado, ¿verdad? Lo No, valoro bastante. Sí, una de las últimas preguntas que me gustaría hacerle, mi chef, es ¿cómo fue que nació su restaurante? ¿Va? De lo que es... eso sí, vamos a hacer como que fuera Netflix. Eso va a ser para la segunda temporada porque es largo. O sea, es una anécdota muy bonita, pero en 2 minutos no te lo podría contar. Voy a hacer un resumen y vamos a dejar, vean la próxima temporada. Pues básicamente primero, no, en serio digo lo del segundo conversatorio, pero en resumen, empezamos primero con catering, después estuvimos como un club de puerta cerrada, entonces era un restaurante que tú podías entrar, si yo te había invitado, tú referías a otro, pero no era que llegara todo el público, sino solo de un mismo círculo. Y luego estuvimos haciendo algo que se llama un pop-up, que es un restaurante que abre en diferentes locaciones. Puede ser una ruina colonial o un parque o una casa o etcétera, pero eran como eventos que duraban tal fecha y después se volvía a cerrar. Y luego al universo se le ocurrió que naciera el restaurante, pero de verdad me tardaría un montón, pero nació de verdad por los astros se alinearon, Dios tuvo la benevolencia y se abrió el restaurante y en el tiempo que estamos, gracias a Dios, hemos creado tendencia, somos uno de los restaurantes top 10 del país, viene mucha gente de fuera, viene mucha gente local y pasa algo raro. La gente que está abierta a experimentar va y vuelve. Muchas veces hay clientes que hasta les digo, miren, no hay otro restaurante cercano, sí, pero a nosotros nos gusta tu creatividad, nos gusta lo que haces con tu equipo. Y hay gente que es tradicional y hace una vez y no vuelve a venir porque no entiende el contexto intelectual, ni científico, ni nada de lo que está atrás de la receta. Por ejemplo, ahorita me pasó con unos gringos que lo que nos volvíamos a conectar
Me dice, mire, que queremos una pasta grande. Ay, le digo, mire, aquí hay un restaurante industrial que está aquí recto, va a salir feliz, va a pagar barato y va a comer un montón delicioso. Y no se quedaron a comer porque sus gringos no buscaban experiencia, buscaban cantidad. Entonces creo que nos hemos vuelto como tendencia junto a otros colegas, y la gente antes en Guatemala era muy tradicional, ahora está más abierta a experimentar, y básicamente a la gente que lee mucho le encanta nuestra comida, o a la gente que le gusta el arte, digamos, puede ser el ballet, una danza tradicional, el teatro, la pintura, la escultura, le gusta nuestra comida. La gente que tiene la oportunidad de viajar le gusta nuestra comida porque abre la mente. Entonces somos no convencionales. Sí, eso está como cuando usted le entrega un platillo a alguien con gelificación y espuma. No va a entender absolutamente nada, Sí. ni el concepto, ni nada de lo que está comiendo. Así de sencillo, ¿verdad? Exacto. Pero eso es falta de la cultura y la lectura y Cultura. todo eso, ¿verdad? Pero bueno. Y algo interesante, porque ahí todavía agarraste el anzuelo. El nivel cultural gastronómico no lo hace el nivel socioeconómico de la persona, sino lo hace la avidez de querer vivir la comida. La comida es para vivirla, para disfrutarla. Una comida que no da placer, mejor me meto un pedazo de aeropuerto de cartón y me lo meto a la boca, porque me tiene que generar emociones, sentimientos, recuerdos. Sí, bueno, mi chef, realmente créame que estoy totalmente satisfecho. Yo sé que el tiempo no ha ajustado para muchas cosas, pero ha valido cada segundo. Desde lo más profundo de mi corazón, de manera más sincera, transparente, yo le envío un enorme abrazo desde mi hermosa tierra catracha, especialmente desde la Ceiba, ¿verdad? La novia de Honduras, hacia lo que es Ciudad Guatemala y hacia su persona y demás, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo. Faltó algo. Dígame. 0101 Atlántida. Exactamente, 0101, que significa Atlántida, La Ceiba. Eso significa primer departamento, primer municipio, ¿verdad? Ah, qué buenísimo. Sí, así es. Entonces, muy agradecido, mi chef, por su tiempo. Gracias, y esto continuaremos, ¿verdad? Reforzando nuestros lazos y vínculos profesionales y personales, ¿verdad? Gracias, un gran abrazo, saludos a Honduras, de toda Latinoamérica. Gracias por la invitación y gracias por el tiempo también, y por la flexibilidad, porque sí fue un poco caótico podernos reunir aquí en la plataforma, pero aquí estamos. Un abrazo grande y recordemos que cocinar es vivir.